la ventana esta, chimpum. Vale. Lo que os quería decir, el otro día, bueno, vimos la ecuación de la onda. Tal y como la hemos visto, porque es la manera más fácil de entenderlo, de que el retraso y tal, no sé cuánto, la ecuación que me sale así de forma inmediata es la que está en forma de seno. ¿Dónde está esta? Aquí. La que está en forma de seno y está primero la parte que depende del tiempo, omega t, y luego la parte que depende de la posición, kx. En este caso, como era una onda que se propagaba hacia la derecha, el signo menos, ¿vale? Al final, os decía que de todas las posibles combinaciones se pueden utilizar para definir una onda. Es decir, puedo hacerlo con el seno o con el coseno. Poniendo omega t más menos kx, más significa propagación hacia la izquierda, significa propagación hacia la izquierda, menos significa propagación hacia la derecha. Puedo ponerla con el coseno también, lo que va a cambiar es la fase inicial. Puede ser seno, puede ser coseno, también el más es hacia la derecha, el menos hacia la izquierda, pero también puedo poner primero el término dependiente de la posición y después el término dependiente del tiempo. Es decir, puedo poner kx más menos omega t más phi sub 0. El significado del más y el menos es el mismo. Más significa que se propaga hacia la izquierda, bueno, eso lo voy vosotros, hacia la izquierda. Menos significa que se propaga hacia la derecha, ¿vale? Y también con la forma de coseno. Bueno, de estas 4 maneras de expresar una onda, la habitual, la que suelen utilizar, la que, bueno, yo en todos los exámenes que he visto, no sé si hay alguna excepción por ahí, pero no. La preferida por EBAU es esta, con el seno y en primer lugar el término de posición y en segundo lugar el término de tiempo. Esta es la preferida siempre. Profesor, Dígame usted. que no veo nada. No veo. Nada. Ocultar, pero si estaba compartiendo. Estoy compartiendo. Dejar de presentar. Vamos a volver a presentar. Otra vez. Presentamos. Y ahora sí. ¿Ves o no ves? No. Parece que ya va entrando alguien. Bueno, insisto, de todas las formas, esta es la favorita de EBAU. Seno, en primer lugar, término de posición, en segundo lugar, término de tiempo, ¿vale? Y ahora ya, pues vamos a seguir con el ejercicio que estábamos haciendo, porque no hemos terminado, ¿vale? Que además, fijaos cómo tiene esa forma. Primero, pues de término de tiempo, a continuación, primero término de posición, a continuación, término de tiempo y la fase inicial. ¿Vale? Fijaos bien en las unidades en las que están. Muchas veces te dicen, todo está en unidades del sistema internacional. Insisten mucho ellos en que, en el caso de ondas, dejéis claramente definido en qué unidades está cada cosa cuando vosotros tengáis que poner la ecuación de una onda. Y no dan por válido, ¿vale?, el que buscáis todo en unidades del sistema internacional. Eso no vale. Para ellos sí, para vosotros no. Tenéis que poner claramente las unidades de cada caso. Entonces, aquí tenemos una ecuación de una onda. Este es uno de los modelos típicos de ejercicio que me dan la ecuación y me piden los parámetros. Pues frecuencia, amplitud, tal, no sé qué, no sé cuántas cosas de estas, ¿no? Vale, en este caso, el apartado era calcular la frecuencia, el periodo, longitud de onda y velocidad de propagación. Pues esto es que casi que lo haces de forma sin que te lo pidan con cualquier onda. Tienes la ecuación, la amplitud 2 por 10 a la menos 3 milímetros. Ojo que te dice que la amplitud son milímetros, es decir, la I está en milímetros, ¿vale? K, que es el número de onda, recordamos, es el número de oscilaciones por unidad de longitud. Es decir, el número de longitudes de onda que hay en un metro. Una longitud de onda es una oscilación. Ya sabemos que es doblemente periódica en el tiempo y en el espacio, una onda. Bueno, pues el número de ondas, frecuencia angular, el número de ondas lo relaciono con la longitud de onda, me da una longitud de onda de 0,4 metros. La frecuencia angular la relaciono con el periodo o con la frecuencia. Me da igual. 5 por 10 a menos 4 segundos y frecuencia 2000 hercios, que es el inverso. ¿Vale? Velocidad de propagación, longitud de onda por frecuencia, longitud de onda partido por periodo, omega partido por K. Cualquiera de las tres, vale. Pues en este caso, una de las más habituales, longitud de onda por frecuencia,
800 metros por segundo. Creo que no preguntaban nada más. Sí, periodo, longitud de onda y velocidad de propagación. Frecuencia, periodo, longitud de onda y velocidad de propagación. Pues ya tengo aquí la frecuencia. Esta es la frecuencia, este es el periodo, esta es la longitud de onda y esta es la velocidad de propagación. ¿Vale? Y ahora te dicen, ¿cuál es la diferencia de fase entre dos puntos del medio separados a una distancia de 10 centímetros? ¿Cuánto cambia la fase de una partícula del medio al cabo de una milésima de segundo? Vale. ¿Qué es la fase? Lo primero, la fase es esto. Fase. Y aquí, en las diferencias de fase, es una típica pregunta de ondas, me pueden decir diferencia de fase entre dos puntos que están separados a una cierta distancia, pero en el mismo instante, en el tiempo, ¿vale? Es decir, pues un punto que está aquí y otro punto que está separado a esa distancia, ¿cuál es la diferencia de fase? Pero cuando me dicen diferencia de fase entre dos puntos que están separados a una cierta distancia, se entiende que es en el mismo instante, ¿vale? O me pueden decir la diferencia de fase de un punto que está a una cierta distancia del origen, pero con una diferencia de tiempo, que es a lo que se refiere la segunda parte del apartado B. Diferencia de fase entre dos puntos del medio separados una distancia de 10 centímetros y ¿cuánto cambia la fase de una partícula del medio? Si es una partícula del medio, la distancia al foco emisor es la misma, en una milésima de segundo. Es decir, diferencia de fase de un mismo punto entre cuando el tiempo, hay una diferencia de tiempo de una milésima de segundo. Vale, vamos a hacerlo, en este caso, teniendo en cuenta la ecuación de la onda, teniendo en cuenta la ecuación de la onda, la fase es, que me acuerdo de la ecuación, 5πx menos 4000, wow, es 5πx menos 4000 pi t más pi sextos. Esta es la fase, pi sextos. Esta es la fase, que está en radianes. Todo lo que hay dentro del argumento son radianes. Entonces, vamos con qué es lo que ocurre cuando la diferencia de posición, dos puntos que están separados 10 centímetros. Y ojo que la amplitud está en milímetros. 10 centímetros, la amplitud está en milímetros, X está en metro. ¿Vale? Entonces, la diferencia de fase, hay que tener mucho cuidado aquí con las unidades. La diferencia de fase es igual a fase 2 menos fase 1. ¿Cuál sería la fase 2? 5pi x2 menos 4000 pi t más pi sextos. ¿Cuál es la fase 1? Perdón, aquí he puesto x2 y he puesto x al cuadrado. Esto no es así, el 2 es el x2. ¿Vale? Aquí me he equivocado. 5pi x1 menos 4000 pi t más pi sextos. Claro, ¿qué pasa aquí? Este se me va con este se me va con este, pues lo estoy restando. Con lo cual, al final, ¿qué me queda? Me queda igual a 5pi por x2 menos x1. Donde 5pi es k. Como k está en radianes por metro, la distancia, la diferencia de longitud, la tengo que poner en metros. 0,1 metros. Vale, con lo cual, pues esto me quedaría 5pi por 0,1, es decir, 0,5 pi, o lo que es lo mismo, pi medios. Pi medios radianes. Esta es la diferencia de fase entre dos puntos separados entre sí 10 centímetros. Pi medios. ¿Vale? Ahora, ¿cuánto cambia la fase? ¿Cuánto cambia la fase cuando el tiempo, la partícula del medio
¿cuánto cambia la fase de una partícula del medio al cabo de una milésima de segundo? Es decir, ¿cuándo cambia la fase? Cuando incremento de t es 0,001 segundo. Pues es lo mismo, es decir, ¿cuánto vale ahora la diferencia de fase? Fase 2 menos fase 1, que sería 5πx menos 4000 pi, y ahora T2 más pi sextos menos 5πx menos 4000 pi T1 más pi sextos. Y ahora lo que se me va es este con este y este con este. Y al final me queda igual a 4000 por 4000 pi, perdón, 4000 pi por T1 menos T2. Que aquí tiene un signo menos. Y es esto menos esto. Total, la diferencia de tiempo es de 0,001 segundo, con lo cual esto sería 4000 pi por 0,001 segundo. Es decir, 4 pi. Igual a 4 pi radianes. Eso es lo que cambia la fase cuando, para una partícula del medio, cuando el tiempo, hay una diferencia de tiempo de una milésima de segundo. ¿Vale? Al final, si la diferencia de fase puede ser igual, dependiendo de si se trata de tiempo o si se trata de longitud, diferencia de fase puede ser K por incremento de X, o diferencia de fase puede ser omega por incremento de T. Si K está en radianes por metro, tengo que poner la X en metros. Omega normalmente está en radianes por segundo, en cuyo caso pongo el tiempo en segundos. ¿Vale? Bien, el apartado C me pide la velocidad y la aceleración, ¿no? Calcular la elongación y la velocidad de vibración de una partícula del medio situada en el origen en el instante t igual a 0. Es decir, ¿qué me piden? Me piden C I de 0, 0, que sería igual a ver, ahora me tengo que copiar una ecuación de onda que no me acuerdo. 2 por 10 a la menos 3 seno de es. Son 2 por 10 a la menos 3 seno de 5 pi por 0 menos 4000 pi por 0 más pi sextos. Y ojo que esto va a estar en milímetros, porque la amplitud estaba en milímetros, ¿vale? ¿Cuánto es el seno de pi sextos? Ahí sí que os he pillado. Seno de pi sextos. Pi sextos son 30 grados. Pi son 180. ¿Vale? Entonces, pi sextos son 30 grados. Seno de 30, un medio. De todas maneras, lo podéis hacer con la calculadora si no estáis seguros, ¿vale? El seno de 30 es un medio y, por tanto, 2 por 10 a la menos 3, un medio, me sale 10 a la menos 3, ojo, milímetros. 10 a la menos 3 milímetros. Cuidadito con las unidades. Y por otro lado me piden la velocidad. Entonces lo primero que tengo que hacer es derivada de I con respecto al tiempo. Perdón, vamos a ponerlo aquí como V de xt es igual a la derivada de I con respecto al tiempo. Si derivo la expresión, era 2 por 10 a la menos 3 por el seno de 5 pi x y menos 4000 pi t, menos 4000, esto es menos 4000 pi por 2 por 10 a la menos 3 por el coseno de 5 pi por 0, bueno, 5, vamos a poner la expresión 5 pi x menos
4000 pi t más pi sextos. Ahora, 4000 por 2 por 10 al menos 3 son 8, ¿no? 8. Pues sería menos 8pi menos 8pi coseno de 5pi x menos 4000 pi t más pi sextos milímetros por segundo. Porque la amplitud estaba en milímetros. Estos son milímetros por segundo. Si lo quisiera poner en metros por segundo sería menos 8 por 10 a la menos 3 pi, ¿vale? Como me dicen, velocidad en el instante inicial cuando en el origen, pues ahora lo que quiero saber es la velocidad de 0, 0. Y sería menos 8pi por el coseno de 5pi por 0 menos 4000 pi por 0 más pi sextos. Y ya el coseno de pi sextos es raíz de 3 partido por 2, pero lo calculamos y ya está. O sea, supongo que sabéis poner la calculadora en radianes y esas cosas, ¿no? Nada, la voy a poner yo en radianes. Tienes que ir con la tecla amarilla a configuración y te dice unidades angulares y seleccionas radianes y tienes que ver arriba en la pantalla una R. ¿Vale? Vale, raíz de 3 partido por 2 y por 8 y por pi. 21,77 igual a menos 21,77 milímetros por segundo. Si lo quieres pasar a metros sería menos 0,022 metros por segundo. No es necesario, ¿eh? Pero no os equivoquéis con las unidades. A no ser que te digan de forma expresa que quieren el resultado en una unidad concreta y tal, no sé cuánto, que a veces lo dice. No te voy a decir yo que no. Voy a cambiar esto, que si no luego se me olvida. Lo voy a poner en grados hexagesimal. ¿Sabéis lo que son los grados centesimales? No. O sea, has visto que has cambiado que tienes grados hexagesimal, radian y grado centesimal. ¿No sabéis lo que son los grados centesimales? Pues fue un intento de aplicar el sistema decimal al tema de los grados. Entonces, en los grados centesimales, una circunferencia, una vuelta entera son 400 grados. Entonces, el ángulo recto, en vez de ser 90, son 100 grados. Sistema grados centesimales. 100, 200, 300, 400. Un poquito como más, ¿no? Pero no cuajo. A pesar de ser más raro el otro, pues... De hecho, también se utiliza en el tiempo, el sexagesimal. La hora son 60 minutos, el minuto son 60 segundos y ahí ya, a partir de ahí utilizamos el decimal. Vale, pues ya está. Posición en el instante inicial y en el origen, velocidad en el instante inicial y en el origen. ¿Vale? Esto significa que esto va para abajo. Ah, mira, tengo yo aquí. Una onda. Tiene aquí una onda. Esto es una onda, vamos, una onda. Se me coloca. Esto es un pulso. Y algo así da la sensación de que hay algo que se mueve, ¿verdad? Si tuviera la bola sobre la... Si hago así, tocamos una onda. Lo que pasa es que como la cuerda no está separada, la onda... No es buena idea. A ver
¿Vais a hacer una realidad? Una realidad. ¿Qué es eso? No, vale. Es un modo que puedes tirar todo lo que te dé la gana, nunca se aprieta. Siempre se deshace una facilidad más. Puedes andar contra el romántico si quieres y nunca jamás se aprieta. Ahora que no tengo aquí sujeto, si puedo hacer nada más. Una onda estacionaria. Esto es una onda estacionaria. La forma que diseñaba. Esto es una onda estacionaria, es una onda que va. Si yo hago así, es una onda que va. ¿Veis? ¿No veis el bucle? Bueno, lo voy a hacer más abajo. Sí. Esto ya sería una onda. Me dejas así. Y cuando llega allí, la onda rebota y vuelve. Entonces la interferencia de esas dos ondas provoca una onda que se llama una onda estacionaria. Antes estaba como tal en el temario, ondas estacionarias. Pero como la matriz de contenido de Renault no aparece como tal ondas estacionarias, pues entonces no preguntan ondas estacionarias, pero sí preguntan interferencia de ondas. Y de la interferencia de una onda que va y una onda que viene, se crea una onda estacionaria. Se llama estacionaria porque esto es lo que ocurre con una cuerda de una guitarra. Una cuerda de una guitarra te la hace vibrar y la onda va y viene por la misma cuerda. Entonces se crea una interferencia que tú al final, si haces una foto fija, lo que ves es la cuerda así. Y un punto de la cuerda y puntos de la cuerda que da la sensación de que no vibran. Son los nodos. De hecho, no vibran. Y hay otros puntos que vibran en el máximo. Bueno, pues eso es una onda estacionaria, que es la interferencia de vuelta. De todas maneras lo veremos. Vale, lo que pasa es que me acuerdo que tenía aquí la cuerda y me la traje para eso. Bueno, vamos a buscar un ejercicio de Bau similar a este, pero mira, ya estamos todas. Pero a ver si lo encuentro de la otra modalidad, es decir, que te dan los parámetros y tú tienes que calcular la ecuación de la onda. No creo que sea difícil porque hay muchos. No, no es ahí. Es exámenes. Vale. Tiqui, física. Ya teníamos puesta la fecha del examen de... Ah, por cierto, el examen de este tema. Días 8 y 9. ¿Vale? Que son ya... No creo que tengáis exámenes ya para esa fecha porque los tenéis que tener hechos todos antes. ¿Vale? Lunes y martes, 8 y 9. ¿Y el del tema pasado? ¿Cuál? El de tu Ah, eso, pues... semana que viene. Antes. A mí me da igual, ¿eh? Me da igual. Elegid vosotros, a mí me da igual, ¿eh? La semana que viene tenemos un examen. Mirad cómo lo El tenéis. de inglés, pero es que es mucho mejor ahí. Porque la siguiente está más petada. Mirad cómo lo tenéis y me decís. La semana que viene. A mí me da igual, ¿eh? Pero evidentemente antes, claro. Mira, aquí está. Este, por ejemplo, mira, a la primera. No me suele pasar. Normalmente tengo que buscar varios. Pero no, en este caso lo he encontrado la primera. A ver, control V. Inicio, vamos a seleccionar. Problema, 3 puntos. Traca. Este es el problema. Vale. Copiar. Vengo aquí. Y lo pego. Ya está. Este es el ejercicio. Tengo una onda transversal de 16 hercios. Que a ver, en casa sí lo están viendo. ¿Dónde estoy? Aquí. Una onda transversal de 16 hercios. Voy a ir apuntándome los datos. Me están diciendo que la frecuencia son 16 hercios.
se propaga en el sentido positivo del eje X, es decir, va hacia la derecha, con una velocidad, la velocidad de propagación de 64 metros por segundo. 64 metros por segundo. Y su amplitud es de 5 centímetros. Amplitud 5 centímetros. Se pide descubrir la ecuación de la onda sabiendo que en el instante t igual a 0, en el instante t igual a 0 y en un punto de elongación 0, la amplitud es igual a 2,5 centímetros. Más 2,5 centímetros. ¿Vale? Sabiendo que en el instante t igual a 0 y la elongación del punto x igual a 0 es igual a más 2,5 centímetros. Calcular la diferencia de fase entre los puntos de la cuerda separados a una distancia de 0,5 metros y determinar la velocidad de vibración transversal y su aceleración en un punto x igual a 0 y en el instante t igual a 0. O sea que el apartado B y el C es como en el ejercicio anterior. Lo que pasa es que aquí me dan una serie de parámetros y tengo que calcular la ecuación de la onda. Y en otro caso me dan la ecuación de la onda y tengo que calcular los parámetros. Son los dos modelos típicos, ¿vale? Vamos a empezar la ecuación de la onda y de x, t, va a tener la forma x es igual, es igual a por el seno de kx menos omega t más phi sub 0, fase inicial. ¿Vale? Y como la elongación está en centímetros, si queremos que la ecuación esté en centímetros, pues ya está, no cambiamos nada. Pero también podemos decir que estos son 0,05 metros y poner la elongación en metros. Y la I estaría en metros. ¿Vale? Entonces, primero, aquí necesito amplitud, pues ya está, 0,05 metros. Necesito frecuencia angular. Y es 2pi por la frecuencia, con lo cual sería 2pi por 16, 32pi radianes por segundo. Esa es la frecuencia angular. Necesito número de ondas y para eso necesito la longitud de onda. Necesito K, que es igual a 2pi partido por longitud de onda. Entonces necesito calcular la longitud de onda. ¿Cómo calculo la longitud de onda? Porque sé que la velocidad de propagación es igual a longitud de onda por frecuencia. Con lo cual, la longitud de onda será igual a la velocidad de propagación partido por la frecuencia. La velocidad de propagación es de 64 metros por segundo, la frecuencia es de 16 hercios, total, me sale una longitud de onda de 4 metros. ¿Vale? Sabiendo ya que la longitud de onda es de 4 metros, entonces puedo calcular K. Inmediatamente, entonces calculo K como 2pi partido por 4, que es igual a pi medios. Pi medios, y estos son radianes por metro. Es decir, la ecuación de la onda va a tener esta forma. Y de x, t va a ser 0,05 por el seno de pi medios x, t, como va hacia la derecha, menos la frecuencia 32 pi t más phi sub 0. Y esto estará en metros. ¿Vale? Ya he indicado las unidades de K, radianes por metro, las unidades de omega, tal, ¿vale? No está de más decir X e Y en metros, T en segundo. ¿Vale? Aquí está en metros tanto la X como la Y, porque he puesto la amplitud en metros. ¿Qué me queda? Averiguar esta fase inicial. Y para eso sé que para X igual a 0 y T igual a 0, Y es igual a 2,5 centímetros, que es 0,025 metros. Pues sustituyo. 0,025 es igual a 0,05 por el seno de pi medios
Espera, qué bruto que soy. Aquí me sobra este T, qué bruto que soy. Aquí me sobra esta T. Ya. Vamos a ver. Pi medios por 0 menos 32 pi por 0 más phi sub 0. De donde me sale que el seno de phi sub 0 es igual a 0,5. Entonces, ¿cuánto vale phi sub 0? En radianes. En radianes, pi sextos. Podría ser pi sextos o podría ser 5 pi sextos. ¿No? Que también tiene seno pi medios. Perdón, 0,5. Para poder saber eso, me tendrían que haber dicho cuál es la velocidad en el instante inicial. Por lo menos si va hacia arriba o si va hacia abajo. Es decir, si es positiva o si es negativa. Como no me lo dicen, pues entonces cojo eso. Ya está. ¿Vale? Con lo cual, pues al final, la ecuación de la onda queda como sigue. Y de x t es igual a 0,05 por el seno de pi medios de x menos 32 pi t más pi sextos. Y esto está x e y en metros, t en segundos. ¿Vale? Esa es la ecuación de la onda. Y ahora, ¿qué me piden? Diferencia de fase entre los puntos de la cuerda separados por una distancia de 0,5 metros. Ya sabemos hacerlo, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Que me quede todo más o menos en la misma. Ahí. B. Diferencia de fase es igual a fase 2 menos fase 1, que sería igual a kx2 menos omega t más pi sub 0 menos kx1 menos omega t más phi sub 0, con lo cual omega y phi sub 0, omega t y phi sub 0 se me va y me queda como k por x2 menos x1. Es decir, sería pi medios por, ¿cuánto están separados? Dos puntos, por 0,5 metros. Pi medios por 0,5, total, pi radianes. Esa es la diferencia de fase. Entre dos puntos separados entre sí, 0,5 metros. ¿Esto gráficamente qué es? A ver, gráficamente, esto lo que es, esta es una... Vamos a dibujar aquí. Tiqui, 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 tiqui. Esta es la forma de la onda. Bueno, en este caso, en el instante inicial t igual a 0, x igual a 0, la elongación es 2,5, es decir, estaría un pelín hacia la izquierda. En realidad, este eje tendría que estar más o menos ahí. Este eje tendría que estar más o menos ahí. En realidad, en este caso, o sea que este eje lo puedo borrar y lo borro por aquí. Ya está. ¿Vale? Y esto varía entre aquí 5 centímetros y aquí menos 5 centímetros. ¿Vale? Y esto es X. X, que está en metros. Claro, pi radianes sería media longitud de onda, más o menos de aquí a aquí. Es decir, entre este punto, vamos a hacerlo, una longitud de onda sería de aquí a aquí, y la longitud de onda es ¿dónde está la longitud de onda?
aquí, de 4 metros. La longitud de onda es de 4 metros. Si me dicen la diferencia de fase entre los puntos separados medio metro. Si estos son 4 metros, 2 puntos separados medio metro, esto sería de aquí a aquí sería 2 metros, aquí sería 1 metro, pues aquí. Aquí estaría X1 y aquí estaría X2. Gráficamente esta es la diferencia de fase. Claro, como es fase, el tiempo y espacio, pues gráficamente despista un poco. Tampoco se pide que lo hagáis gráficamente. No hay que buscar nada de esto, ni que hay que hacerlo, ni nada. ¿Vale? Vale. Y apartado C era velocidad y aceleración. Velocidad de vibración transversal y la aceleración en el punto X igual a 0 en el instante T igual a 0. Para eso tengo que derivar la ecuación de la onda. Voy a borrar esto porque no vale para nada. No merece la pena. Borro esto, no vale para nada. Sí. Y C. Velocidad de vibración es igual a la derivada de I con respecto al tiempo. Y en este caso sería, la ecuación es esta, sería menos 32 pi por 0,05 menos 32 pi por 0,05 coseno de pi medios x menos 32 pi t más pi sextos. Esa sería la velocidad de vibración. En este caso, igual a 32 por 0,05. ¿Cuánto sale? 8 quintos. Menos 8 pi quintos menos 8 pi quintos coseno de pi medios de x menos 32 pi t más pi sextos en metros por segundo. Metros por segundo. En el instante inicial, en la posición inicial, 0, 0, sería menos 8 pi partido por 5. ¿Ves? Si me dicen que en el instante inicial la velocidad es positiva, ¿qué es lo que habría cambiado? Habría cambiado probablemente la fase inicial. Pero bueno. Sería cosenos de pi medios por 0 menos 32 pi por 0 más pi sextos. Con lo cual, esto es 8 pi quintos por raíz de 2 partido por 2, ¿no? El coseno de pi sextos, que es el coseno de 30, es raíz de 2 partido por 2. Madre mía. A ver, esto es 8 pi partido por 5, ¿vale? Por el coseno de 30. 4,35 igual a menos 4,35 metros por segundo. Esta es la velocidad de vibración. ¿Cuál es la aceleración? La aceleración será igual a la derivada de v con respecto a t. Entonces, la derivada de v, fíjate, porque esto aquí es ya para rizar el rizo. La derivada del coseno es el menos seno. Con lo cual, este signo menos se transformaría en un signo más. Pero como tengo que multiplicar por la derivada de dentro, el signo más se vuelve a transformar en un signo menos. Entonces, me quedaría menos 32 pi por 8 pi partido por 5. Y ahora seno de pi medios de x menos 32 pi t más pi sextos. ¿Vale? Repito. La derivada del coseno es el menos seno. Con este menos de aquí sería un más. Pero como tengo que multiplicar por menos 32 pi, pues al final me va a quedar el signo negativo. Pum, pum, pum. Y
igual. ¿Cuál es? Menos 32 por 8 quintos. 32 por 8 quintos. 32 por 8 partido por 5 son 256 quintos. Madre mía. Menos 256 pi cuadrado partido por 5 seno de pi medios x menos 32 pi t más pi sextos. Esto estará en metros partido por segundo al cuadrado. Esto ya he puesto que era metros por segundo, pero lo voy a poner aquí también. Sí, ya está puesto que es metros por segundo. No se me había olvidado. Vale, ¿cuánto vale la aceleración? Aceleración para x igual a 0 y t igual a 0. Sería menos 256 pi cuadrado partido por 5 seno de pi medios por 0 menos 32 pi por 0 más pi sextos. En este caso, el seno de pi sextos es 0,5, con lo cual esto es 256 por pi cuadrado y todo eso dividido por 2. Madre mía. 252,66 menos 252,66 metros por tiempo segundo al cuadrado. Esa es la aceleración en ese instante y en la posición inicial. Vale. De hecho, claro, estaba arriba, con lo cual la aceleración es negativa. Estaba arriba, pero yendo hacia abajo. Es que entonces estaba arriba, pero yendo hacia abajo, porque la velocidad es negativa también en el instante inicial. Con lo cual, la forma de la curva había que desplazarla todavía más. Bueno, no os coméis el tarro. Vale, otro típico ejercicio. En este caso me dan los parámetros y a partir de los parámetros calculo la ecuación de la onda, diferencial de fase, etcétera, etcétera, etcétera. Va. No voy a... ¿Qué hora es? Vale, eso quedan 5 minutos. Vale, vamos a hablar, lo siguiente que tenemos que hablar para poder rematar de poder hacer ejercicios de estos en la última modalidad, que los últimos, no guardar. A ver, un segundo. Esto lo voy a cerrar ya. Esto lo voy a cerrar ya. Vale. Aquí. A ver. Problemas de desviación de electrón, premios solucionados. No, exámenes de física. ¿Dónde tenía yo esto? Tabla, resuelto, recomendaciones, formulación, práctica química, matemáticas, instrucciones físicas, 2019. A ver. No, no es esto lo que yo quiero ver. Cerrar todas las pestañas. Estoy buscando dónde no sé dónde lo tengo. No sé dónde lo tengo. A ver si igual lo tengo aquí. Segundo de bachillerato, física. EBAU física, funciones, especificaciones EBAU. A ver si está aquí. Ah, no, este es el no, este no es. No, este tampoco es. Son las cuestiones de Gauss. No. Joder, vale, pues me vengo aquí que sé que lo tengo. ¿Dónde está? Coordinación EBAU 2020. Aquí. Y quiero ver esto. ¿Dónde está? Modelo de... Vale, problemas de ondas, interferencias ópticas geométricas. Esto es lo que quería ir a ver. Vale. Los problemas de ondas, ves como... Espérate, que voy a compartir con nuestros compañeros que no están viéndolo. Iván, estoy duplicado. Estoy duplicado. Vale, estos son de las últimas instrucciones, los modelos, cambiaron un poquito el modelo de ejercicios de onda, pero antes de poder hacer estos ejercicios tenemos que ver un tema que es la intensidad, la atenuación y cosas de estas, ¿vale? Si os fijáis,
Una sirena emite simultáneamente dos señales acústicas, tal. Y fíjate como el sonido es una onda de presión. La ecuación de la onda es P, presión es igual a 2 por seno, tal. Calcular la longitud de onda, tal. La amplitud de esta onda está en pascales. No sé si están, sí, en pascales. P sub 0 es 2 pascales. X está en metros y T en segundos, ¿vale? Porque es una onda de presión. Por eso está en pascales. Por lo demás, es una interferencia, te dan esta ayuda y tal. Esto no es lo que quería ver. Esto, habla aquí de intensidades de una onda. Y aquí hay un ejercicio, lo haremos un día, un poco para que lo veáis. ¿Dónde está el ejercicio? Ahí va. Este. Es el destructor, el submarino y no sé qué, no sé cuántos, que fijaos cómo dan el dato, o el dato que dan. El sonar de un submarino emite una señal acústica con una potencia de 1,02 vatios, en una frecuencia de 4.500 hercios, que se propaga a través del agua por igual en todas direcciones. Un buque de la superficie está situado a 50 metros encima de un submarino, que detecta esta señal con una amplitud de 10 pascales. Si la velocidad de propagación del sonido en el agua es 1.500 metros por segundo, se pide calcular la longitud de onda, el número de onda, la frecuencia con la señal acústica y escribir la ecuación de la onda que recibe el buque de superficie. ¿Vale? El submarino es el que emite el sonido y el buque en superficie que está a 50 metros recibe una onda, tal, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues aquí hay que hablar con potencia de una onda, ¿vale? Esto es la presión porque es el sonido. Hay que hablar de lo que es potencia de una onda y lo que es intensidad de una onda, ¿vale? Y dos fenómenos de los que hay que hablar, que es el fenómeno de la atenuación y el fenómeno de la absorción. Las ondas, solo por el hecho de conservar la energía, se atenúan. Un poco para introducir. Decíamos que en una onda plana es la onda que se produce cuando yo tiro una piedra sobre la superficie de un estanque. Está todo liso, tiro la piedra y aquello empieza a vibrar y yo veo que hay círculos que son cada vez más grandes, cada vez más grandes, cada vez más grandes, ¿vale? En el momento en que la piedra la he tirado, le he conferido cierta energía a ese círculo. Pero claro, si la energía se conserva, la energía ahora mismo está distribuida en un círculo pequeñito. Si el círculo va aumentando, la energía se distribuye en un círculo más grande. Si el círculo va aumentando, la energía se distribuye en un círculo cada vez más grande. Ahí tiene que haber algo que vaya cambiando. Lo que va cambiando es la amplitud de la onda. De hecho, la experiencia lo veis, ¿no? Que tú tiras y aquello, al principio las olas son como muy grandes, pero luego van siendo cada vez menos. Eso es la atenuación de una onda. Cuando tú hablas, pues los que están aquí al lado te oyen perfectamente, los que están lejos no te oyen. ¿Por qué? Porque el sonido se atenúa. Y se atenúa como consecuencia del principio de conservación de la energía. O sea que no hay pérdidas de otro tipo, es la atenuación. Luego está la absorción, que eso ya son materiales y tal. Bueno, pues de eso es lo siguiente que vamos a hablar. De la energía transportada por una onda, potencia, intensidad, mira, esto ya son lentes. Potencia, intensidad y el fenómeno de la atenuación y el fenómeno de la absorción. Pero eso lo dejamos para mañana. Si Dios quiere, el tiempo no lo impide y la autoridad competente lo permite. Estoy duplicado, qué bien. Qué ilusión me hace. No sé por qué estoy duplicado hoy, pero bueno, debe ser de estas cosas que hacemos los borrachos. No. Bueno, tengo la grabación.